Después de la enseñanza, vamos a alabar a Dios. Cuando terminemos de alabar al Señor hoy, va a ser la última actividad del servicio. La persona que va a estar dirigiendo la alabanza, que va a ser la hermana Sofía, ella va a hacer la oración final para terminar el servicio. Dios nos quiere enseñar, poco a poco nos va a ir enseñando cosas diferentes. Vamos a empezar a hacer ciertas cosas diferentes que hacemos en la iglesia. Una de ellas va a ser que voy a pedir a los músicos que en el principio, cuando hacen la práctica que ellos hacen, en realidad no va a ser una práctica, va a ser una alabanza. Quiero que ellos empiecen a alabar a Dios en un principio y de una vez practican, pero van a empezar a entonar sus instrumentos, sus voces, pero alabando a Dios. Y conforme el pueblo va llegando, el pueblo se va incorporando. Amén. No vamos a llegar a conversar, no vamos a llegar a hablar, vamos a llegar a incorporarnos a la adoración a Dios. Amén. Cuando la alabanza se dé en medio del servicio, como hacemos normalmente, entonces al final del servicio, otra vez le voy a pedir a los músicos que puedan, porque tal vez algunos están comprometidos, y los cantores, que pasen otra vez. Cuando termina la oración final, la música de Dios va a seguir entonándose hasta que el pueblo salga. Vamos a salir de este lugar en medio de la alabanza, hermanos. Amén. Poco a poco vamos a aprender a alabar más y más a nuestro Dios. Donde yo nací espiritualmente, así se movía el Espíritu Santo. Y así quiero volver a retomar lo que es bueno. Porque muchas cosas que estaban malas no las vamos a seguir, pero todo lo que estaba bueno lo vamos a seguir. Amén. También vamos a empezar a hacer grupos por medio del internet para capacitarnos en enseñar la palabra, en aprender la palabra. Las personas que han sido llamadas por Dios para enseñar van a ser los primordiales que se van a poder conectar. Vamos a hacerlo vía internet, pero si otras personas quieren añadirse para aprender simplemente y están tal vez orando para que Dios los use en un día, pues también se añaden, ¿verdad? Porque no es que va a estar estrictamente hecha para algunas personas, pero va a ser una clase, hermano, o sea, una clase y va a ser difícil, les advierto. O sea, no se anoten si no tienen un interés serio, porque es para servirle a Dios, no es para simplemente una actividad más, no, es para servirle a Dios, mis hermanos, amén. Si están interesados, mándenme un texto, hermanos, y yo les voy a informar de todo lo que estamos haciendo, amén. Bueno, eso es los anuncios que tenía con respecto a los planes de la iglesia, que Dios nos está dando, porque todo esto viene de parte de Dios. Mientras tanto, prepárense espiritualmente, porque para servirle a Dios hay que estar santificados, no perfeccionados, sino santificados. Santificados es apartarse para Dios. Amén. Todos vamos a tener problemas, fallas diarias, pero si nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos perdona. Lo importante es arrepentirnos y pedir perdón y pedirle a Dios que nos vaya cambiando. Amén. Entonces, si usted busca servirle a Dios, tiene que empezar a santificarse. Amén. Esto va en serio, hermanos, porque no podemos seguir sirviéndole al mundo y sirviéndole a Dios. Si usted tiene gustos del mundo, así como suene de feo, mejor vaya a ese mundo, va a estar mejor, porque se va a disfrutar en el mundo, se va a ir al infierno, pero va a disfrutar por lo menos de tiempo en la tierra. Es que estar aquí, hermano, estar aquí a medias, cuando termine esta travesía en esta tierra, se va a condenar de todas formas. La misma Biblia dice que o caliente o frío, el que está en el medio es lo peor para Dios. Entonces, si usted tiene gustos del mundo, le gustan las cosas del mundo, y usted ha estado en la iglesia y aún sigue con eso, de las medias, mejor aléjese, váyase a hacer su vida, y que Dios tenga misericordia, que tal vez algún día se arrepienta de verdad y pueda entonces buscar de Dios y apartarse del mundo. ¿Por qué lo digo de esta manera, hermanos? Porque así lo dice la Biblia.
Y yo no estoy predicando para sonar bonito. Estoy predicando para que la gente no le guste lo que yo digo. Porque cuando no le gusta lo que yo digo, entonces yo sé que estoy predicando la verdad. No voy a ser un falso profeta que me va a parar aquí a sonreírles a ustedes y decirles que todo está bien, que sigan así. Porque Dios me va a cobrar a mí sus vidas, hermanos. Yo, como pastor de esta iglesia, tengo que dar cuentas a Dios de sus almas, si no les he predicado correctamente. Él me va a reclamar a mí, hermanos. Y no es que yo no quiera que Dios me reclame. Lo que no quiero ahora es fallarle a Dios. Si no le fallo a Dios ahora, no tengo que preocuparme de lo que va a pasar más adelante. Amén. Porque voy a estar en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Vamos a hacer un repaso de la enseñanza del domingo pasado en la segunda de Pedro, capítulo 1, ¿recuerdan? No pensé en mi hermana Giselle, no pensé que le hice el cambio del enredo que sorry, I should have told you before. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Están listos? Capítulo 1. Una pregunta les voy a hacer. ¿Tienen sus cuadernos listos? Ok. ¿Cuáles son las primeras dos palabras del capítulo 1? La segunda de Pedro. ¿Ah? Simón Pedro, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos palabras iniciales del capítulo de segunda de Pedro, capítulo 1? Okay. Lo dijeron al revés, pero vamos a revisarlo. No, está bien, todo está bien. Simón Pedro está bien, ¿verdad? Porque vamos a ver ahora, ¿verdad? El segundo, es que les dije el primer capítulo, les dije, no el segundo capítulo, perdón, les dije que el primera de Pedro, pero yo también no me expliqué bien, o tal vez se enredó todo, porque es primera de Pedro, el primer capítulo, las primeras dos palabras, eso es lo que quise decir, pero vamos a hacerlo con el libro abierto para que no nos equivoquemos. La primera palabra, las dos palabras es Pedro, apóstol, ¿verdad? Y en el segundo libro es Simón Pedro, ¿verdad? Ahora Pedro, les dije la vez pasada, aquí añade el Simón, ¿verdad? También cuando dice apóstol, dice ¿de quién? De Jesucristo. O sea que pueden haber apóstoles que no son de Jesucristo. Hay potestades, jerarquías espirituales, humanas y satánicas. Entonces por eso hace énfasis donde dice apóstol de Jesucristo. Hay que saber de quiénes somos apóstoles nosotros. O sea, un apóstol en sí viene a ser en estos momentos como un representante de Cristo. O sea, usted y yo somos seguidores de Cristo. Representamos al Señor en esta tierra. Amén. No lo veamos tan religiosamente como una posición en la iglesia, veámoslo como un siervo de Dios que somos. Amén. Ahora dice, recuerda que vamos a estar pasando del 1 al 2. Me da un momentito. Dice el número 2. Siervo y apóstol, ¿verdad? Amén. Amén. El número 2, capítulo 1, siervo y apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Ahora viene a añadir lo de ser siervo. Primero dijo apóstol en el primer capítulo, en el primer libro. ¿Están perdidos? El primer capítulo del libro número 1 dice apóstol de Jesucristo. El 2 de Pedro, capítulo 1, dice siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Por qué es importante esto? Porque nadie puede ser apóstol de Jesucristo si no es un siervo primeramente. Primeramente hay que ser siervos para poder llegar a ser apóstoles. Un discípulo nunca va a ser maestro si no es un buen discípulo. Hay muchos discípulos,
pero no todos llegan a ser maestros como el maestro. Solamente los que son buenos discípulos llegan a ser buenos maestros también. Amén. Ok. ¿Tiene alguna pregunta alguien de lo que estudiamos la semana pasada? ¿No? ¿Sí, hermano? La palabra preciosa, dice Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Yo busqué exactamente qué significaba preciosa y lo quiero compartir. Amén. Dice precioso adjetivo. Bueno, un momentito, hermano. Primero, que es muy bonito. Pase, Jeffrey. Thank you. Turn it on for me. Creo que la gente de la internet tiene que escuchar lo que estamos hablando y no lo escuchan si no están en el audífono. Sí, mi pastor, Thank you, Jeff. quiero compartir, Dios me dio el privilegio de poder buscar esta palabra. Preciosa, dice, precioso adjetivo. Primero, que es muy bonito. Segundo, que es excelente y de extraordinaria calidad, prior o gusto. Tercero, que tiene mucho valor o estimación. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. Es muy importante cuando estamos estudiando la Biblia, de que aunque sean palabras comunes para nosotros, las busquemos en el diccionario bíblico, porque el vocábulo bíblico es diferente al vocábulo secular, si no lo sabían. Entonces es importantísimo que usted busque el original del vocábulo bíblico. Algunas veces le va a dar a usted las raíces del hebreo, las raíces del griego, y va a explicar mejor, porque como las cosas van cambiando con las costumbres de la cultura, inclusive en el español, en el castellano, hay palabras que antes significaban una cosa y su significado ha cambiado. Igualmente pasa con muchas palabras que están escritas en la Biblia, que es bueno mantener lo que significan originalmente para poder entender, porque tenemos que conocer a Jesucristo, ¿verdad? Es parte de lo que estamos aprendiendo, que hay que conocerlo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a conocer si no estamos recibiendo las palabras correctas, de las cuales la palabra de Dios fue escrita, sino que estamos recibiendo en las traducciones que hacen hoy día, las modernas, lo quieren hacer más fácil para las personas? A veces lo más fácil no es lo más bueno, hermanos. A veces lo más fácil no es lo que estamos buscando. Hay que buscar lo que es, fácil o difícil, sea lo que sea, hay que buscar lo original, amén, la palabra de Dios. Y no podemos echarle la culpa a nadie. Así es que esa gente tradujo esto mal. No, si usted se deja engañar, es culpa suya, porque usted tiene tanta responsabilidad ante Dios como los que lo escribieron también, amén. Bueno, vamos a empezar leyendo del 1 al 4 nuevamente. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿A quién le estaba escribiendo Pedro? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Okay, yes, but that's obvious though.
It's more than that. Because he wrote a letter for the church. But I would not be asking this question if it's not something deeper than that, hermana Cristina. También más profundo, porque aquí lo dice. En lo que acabo de leer lo dice claramente. Dice, a los que habéis alcanzado. Es que aquí lo dice claramente. Lo que pasa es que uno no lo ve, hermanos. Dice que él mandó esta carta a los que ya, no está escrita para toda la iglesia, no está escrita para toda la humanidad, ni para todo el mundo. Está escrito, en este momento está escrito para los que han alcanzado, aquí lo dice claramente, para los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, para aquellos que han alcanzado la fe, como ya Pedro la tenía, para eso fue escrito esta palabra. Aquí lo dice, hermanos. No son inventos míos. Pero a uno le gusta sentir que ya alcanzó ese potencial. Oh, no, yo tengo mucha fe, yo estoy bien, yo creo en Dios. Entonces, ¿por qué Pedro hace en este momento ese énfasis? Y aquí hablamos más adelante, lo hemos leído, de que hay discordia en la iglesia. ¿Cómo es posible que pueda haber discordia, que haya un pueblo en discordia, cuando hay una fe como la de Pedro? Porque la fe nuestra, la fe no solamente demuestra lo que uno cree, sino lo que uno es también, hermanos. A usted le preguntan, ¿qué fe practica usted? Es una manera de preguntar en qué cree usted. Pero el preguntarse en qué fe practica usted, es decir, en qué tipo de vida, qué tipo de vida religiosa usted ha escogido. ¿Por qué? Porque la fe no es solamente lo que yo creo aquí en la cabeza, es lo que yo vivo. Es lo que yo tengo que confesar cuando algo me pasa, que se me viene el mundo encima y todo está terrible y no sé cómo ni para dónde correr, pero en ese momento paro y digo, yo no puedo, pero Dios sí puede. Voy a confiar en Él una vez más. Voy a esperar en Él una vez más. Hermanos, el cristiano nunca corre a ningún lado. El cristiano camina pacientemente, esperando en Dios. Primeramente pone las cosas en las manos del Señor y luego espera. Si usted hace lo que Dios le manda, va a escuchar la voz de Dios y no se va a equivocar en nada. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Dice el número 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante que el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Voy a repetirlo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La semana pasada tocamos lo que significaba piedad, ¿recuerdan? ¿Qué es piedad? Una acción de amor, primeramente inspirado ¿por quién? Por Dios, por su Espíritu Santo. Porque hay amor humano y hay amor divino. El amor de Dios es perfecto, el nuestro no es perfecto. El nuestro es perfecto siempre y cuando nos den lo que queremos. En el momento que usted no le da lo que quiere la otra persona, se acabó el amor, se acabó el idilio. Nuestra hermana ella hablaba de que una etapa muy linda del ser humano es el noviazgo. Yo estoy en desacuerdo con eso. Es el engaño más grande que hay. Sí, el noviazgo es el más grande mentira que existe, porque nadie se da a conocer en el noviazgo. Sorry, hermana Estrella. Sí, that's why it looks so nice, but it's not so nice. Porque en ese noviazgo es cuando uno termina engañando, o termina engañándolo a uno.
¿Por qué se ríe usted? ¿Qué le pasa? Ya estaba que se ponía de pie a aplaudir, hermanos. Sí, tenemos que ser realistas, hermanos, porque la humanidad hoy día está sufriendo en general por el noviazgo. Por el noviazgo. Es el engaño más grande que existe. Y 2, 3 años después están divorciándose. O mejor ni se casan. Se meten a vivir juntos. Para ver, no cometa el error que yo cometí, le dice la mamá a la hija. Mejor conozca primero a ese hombre y trate otros para ver cómo le va. Ese es el consejo que le da las madres hoy día a sus hijas. O sea, ¿por qué no le dicen, va, prostitúyase? Es lo mismo. Que una mujer se entregue a un hombre sin estar casada con él, es lo mismo. Porque la mujer cuando se entrega a un hombre, se entrega a ese hombre porque ella quiere que ese hombre le dé un respaldo. Porque lo ama, porque necesita un hombre que le dé respaldo. Cuando la mujer ama a un hombre es porque ella siente que ese hombre puede confiar en él. Que en ese hombre puede poner su cabeza, recostarla en su pecho y que va a sentirse que la está confortando. Y que ese hombre la va a cuidar. Por eso se entrega. Una mujer no se entrega si no piensa que un hombre no la va a cuidar. ¿Y qué pasa después? No la puede confortar. Es imposible, ningún hombre le puede dar a la mujer la que ella necesita si no tiene a Dios. La confianza no puede ser en el hombre, tiene que ser en Dios. Y si confiamos en Dios, es porque Dios es primero en nuestras vidas. Y si Dios es primero en nuestras vidas, no andamos entregándonos unos a otros en el mundo como que fuéramos animalitos, sino que buscamos la mente de Dios por la palabra de Dios, donde dice que hay que conocer a Jesucristo. Y Jesucristo nos dijo que instituyó el matrimonio como un ejemplo de la unión de la iglesia con Cristo Jesús. ¿Qué tal entonces Jesús hiciera lo mismo con nosotros? No se podría. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo? Recuerden que si alguien está un poquito confundido, me dice para cortarle la cabeza. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice todas, hermanos, y a la piedad, o sea, lo inspirado por Dios, lo bueno, nos ha sido dadas por su divino poder. O sea, el poder de Dios nos ha dado estas cosas. Mediante, ahora dice lo importante, mediante ¿cómo? El conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Y quién es ese? Jesucristo. O sea, a través de Jesucristo es que vamos a ser inspirados para poder adquirir estas bendiciones. Pero para que Jesucristo se las pueda dar a usted, usted no tiene nada más que decir, oh, yo conozco al presidente Biden, yo conozco a Trump. Porque usted conoce el nombre de Trump y lo hizo en televisión, usted lo conoce. Exactamente, así también es con Cristo. Tiene que haber una relación, un conocimiento profundo y pleno de quién Él es, para que Él pueda darnos estas cosas, hermanos. Si no, no son nuestras, nos estamos engañando nada más. Es como usted llegue ahora a tocarle la puerta a Trump y pedirle que le dé dinero porque usted lo conoce a él. Dígale que hace una pared en México y se la da rápido, hermanos. Semana. Es corta. Es corta. No sabe. Ay. Mientras no empiece a saltar y a caer al piso, todo está bien. También es importante ese mismo versículo lo leímos la semana pasada y a mí me ministró mucho cuando decía, y aquel que nos llamó. Uno piensa de que cuando alguien lo invita a la iglesia, es aquella persona y es una cita celestial que tenemos con el Todopoderoso. Amén, amén. Y que no es la persona, no es nadie que nos está llamando. Por eso es tan importante cuando nosotros venimos a la casa de Dios, porque es una cita celestial
con aquel que nos llamó. Dice, es tan hermoso que nosotros podamos decirnos, aquí estamos, porque es tan triste cuando tú tienes una cita y la otra persona no llega. Uno se siente defraudado y eso no es responsabilidad, no es fidelidad. Yo sí creo que es bonito que nosotros aprendamos a definir de que no es con nadie la cita que tenemos en la iglesia. Cada servicio que tenemos Dios nos está esperando y tenemos que decirnos, henos aquí, podemos llegar a tiempo y nuestra fidelidad es para contigo. Amén. Gracias al Señor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes, hermanos. Habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando dice corrupción, uno inmediatamente piensa un desfalco, un engaño, casi siempre financiero. Cuando oye usted los políticos son un montón de ladrones todos, ¿verdad? Digan amén, hermanos. No les dé miedo. Yo sé que están grabando esto, pero no les dé miedo, hermanos. Dice, la corrupción que hay en el mundo, pero ¿a causa de qué? De la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Porque no quiero que nos enfoquemos en la corrupción como algo abstracto. Quiero que le pongamos el dedo a la llaga. Es esa corrupción que hay en el mundo viene a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Díganlo fuerte para escucharlo. Our simple nature? Maybe our tainted nature, but yes, but I want to be more, hermana Cristina. Son todos aquellos deseos que uno tiene internos que no son gratos a Dios. Okay, hermano Miguel. Amén. Aunque lo estudiamos la semana pasada y eso es parte de lo que enseñamos, ¿verdad? No solamente era eso, ¿entiendes? Y precisamente por eso estamos repasándolo, porque lo normal cuando oímos concupiscencia es que se enfoquen en las cosas sexuales carnales. Y si fuera así, entonces, ¿por qué habla de corrupción? Solamente en el adulterio, solamente en engaño, digamos, de parejas. No, es más de eso. O sea, la palabra, les voy a leer y les voy a pedir algo. No piense que es malo que usted coja su teléfono, ¿verdad? Y se meta a donde usted quiera meterse y busque la palabra concupiscencia y la lea cuando estamos enseñando y levante su mano y diga, aquí tengo la definición. Yo las tengo, pero si usted la busca no se le va a olvidar. Si yo se las digo se les va a olvidar. Porque yo los veo a ustedes en el teléfono todo el tiempo, no me digan que no saben cómo usarlo. Entonces, úsenlo para lo bueno y no para lo malo. Dice, les voy a leer lo que tengo aquí de la concupiscencia. Es un deseo exagerado de bienes materiales o en lo sexual. O sea, es un deseo desmesurado de cualquier cosa que no sea espiritual, incluyendo las cosas del mundo en general. Por eso unas personas cuando hay cristianos hermanos que están en la iglesia y no faltan un servicio, leen la Biblia, ayunan, hacen de todo tienen que hacer, lo hacen. Pero en su trabajo, tienen trabajando 5 años en esa oficina y hay una promoción abierta y hay una competencia por allá de alguien que puede que lo escojan en vez de a usted.
Pero como esa persona está en el trabajo, piensa que no tiene nada de malo, que por ahí pase un chisme por acá, otro chisme por allá, y puede ser de cosas ciertas. Puede ser que la otra persona cometió un error en algunos cálculos que hizo y el jefe no se dio cuenta. Y usted coge esa información y se la pasa al jefe. El jefe tumba al otro y lo pone a usted arriba. ¿Usted piensa que eso estuvo bueno? Aunque era verdad lo que pasó. No fue bueno. En usted había concupiscencia por una posición, por adquirir algo más, que no era lo sexual nada más, pero no quita de que también se aplica a lo sexual. Amén. Ahora, en todo esto, hermanos, tiene que ver los sentidos, porque nuestros sentidos son los que nos llevan a pecado, y por eso somos arrastrados, porque no nos damos cuenta de que en lo que nos enfocamos con nuestros ojos, con nuestros oídos, lo que hablamos con nuestra boca, son las cosas donde nos llevan a la concupiscencia. Si usted tiene problemas con algún área en su vida, empiece por los ojos y por los oídos y por la boca. Si quiere que Dios le cambie, lo que sea, usted me da a mí el ejemplo, yo le digo cómo se libera usted de eso, a través de dejar de mirar lo que no tiene que mirar, dejar de oír lo que no tiene que oír, dejar de hablar lo que no tiene que hablar. Si usted ayuna de esa manera, no en la comida, ayune en esa manera. Apártese de esas prácticas carnales y se va a dar cuenta como la carga se va a ir aliviando. Porque es la única manera, subyugando nuestra carne a la voluntad de Dios. Eso es lo que es santificarse. No pongan películas en la televisión que usted sabe que son sucias, hermanos. Dios no se agrada. Si usted piensa que no importa, sí importa. ¿Por qué? Porque lo que está viendo usted en esas películas está alimentando la concupiscencia que ya hay en nosotros. ¿Están entendiendo? O sea, no es como que usted y yo somos santos, no tenemos nada malo y nada nos va a afectar. Ojalá fuera cierto, porque no es lo que está afuera, es lo que está adentro. Pero lo que está afuera está alimentando ahora lo que ya está adentro. Amén. Vamos a seguir leyendo. ¿Hay alguna pregunta? Hermano Ángel. Sí, hermano. Hermano, Dios le va a pasar el mic. Es acerca sobre mi trabajo. Resulta que me trasladaron para otro lugar. Entonces llegó un supervisor a ese lugar y llegó con otro foreman en ese lugar también. Entonces, pero el supervisor mayor me mandó allí a trabajar en ese lugar. Entonces llegó el que era menos supervisor, el mayor, entonces comenzó a hablar mal, que esto, el otro, y, o sea, no hacia mí, sino hacia los trabajadores, que tenía que entregar el trabajo en 2 meses y todo eso. Entonces, la actitud de esta persona no me agradó. O sea, yo dije, Señor, si me mandaron aquí, porque si tú lo permites, ahora si hay una oportunidad que tú me saques, pues glorificado sea tu nombre. Entonces, al siguiente día llegó el foreman del supervisor, pero él trajo 6 personas del antiguo trabajo que él tenía. Entonces empezó a votar a todos los trabajadores que estaban ahí. Entonces yo veo eso y yo llevé como 2 trabajadores míos y yo le digo, ¿qué pasó? Yo llegué un poquito tarde, como 20 para las 7. No, me dice, él mandó todo para la casa y no vamos. Entonces el foreman me dice, vamos a trabajar y todo esto. Le digo, no me gustó, o sea, yo ya vi que no era parte de Dios yo estar ahí. Entonces yo lo llamo a mi supervisor y le comenté, yo le digo, yo estoy aquí, pero esta persona vino, pues movió a todos los trabajadores que estaban aquí y él trajo nueva gente. Me dice, eso no está bien, me dice, vente para acá. Entonces yo veo la manera como Dios se mueve, porque al trasladarme yo al otro lado,
yo no le llevé el cuento de la actitud del supervisor, solamente yo le llevé el proceder que tuvo, o sea, esa persona con todos los trabajadores antiguos que estaban ahí, y él trajo otras personas ahí. O sea, lo que quiero decir es que no estoy contribuyendo a la parte, como dice la Biblia, la complacencia de poder de llevar el cuento a otro, sino de parar en ese momento las cosas, y para no elevarse a un grado más alto de cuentos y chismes, todo eso en el trabajo, pastor. Gracias, hermano. Gracias por compartir. Vamos a mirar ahora que la concupiscencia es algo bastante delicado. Vamos a leer el número... Bueno, vamos a repasar un poquito del 4, donde dice, habiendo huido de la corrupción. ¿Qué significa eso, hermanos? Apartarse. Pero, hermanos, sí, es cierto, es apartarse, pero la palabra huir, ¿qué implica? No solo apartarse, es correr de allá, porque hay peligro, ¿verdad? Entonces, cuando yo les hablo a ustedes, anteriormente les estaba hablando hace tiempos, de apartarnos de las cosas del mundo, ¿verdad? Y yo miro sus ojos, que dan vueltas. Y está bien que den vueltas, hermanos, porque a todos nos llega la luz a días diferentes, ¿verdad? Pero a eso es lo que me refiero. O sea, yo digo lo que yo digo de aquí del público, hermanos, porque yo conozco la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me enseña a correr, a huir de la corrupción que trae la concupiscencia. Y la concupiscencia es la que me va a llevar a mí a hacer las cosas que a mí me gustan, porque están dentro de mí. La concupiscencia no está afuera, ni está dentro de mí. Es la que me va a llevar a practicar lo que no debo practicar. Y Dios me está diciendo que debo huir de eso. O sea, correr lo más rápido que pueda, apartarme de aquello, como dijo nuestra hermana. Pero rápido. ¿Lo estamos haciendo? Yo creo que no. Por eso Pedro empieza diciendo, a los que han alcanzado esta fe, les escribo. Porque lo que Dios está buscando en nuestra iglesia en estos momentos es que todos juntos lleguemos a ese nivel de fe, donde no tengamos problema cuando el pastor me dice, sal de ese lugar y corre, porque usted mismo sabe que tiene que salir de ese lugar y correr. Cuando el pastor dice una enseñanza, es confirmando lo que ya usted sabe. No es por primera vez que usted lo está escuchando, ya Dios lo había en su corazón, Dios está orando y pidiéndole a Dios dirección. Viene la enseñanza, hermano, no pregunte otra vez, salga corriendo de ahí porque Dios le está hablando. Solo así vamos a ser salvos, hermanos. Estamos hablando de salvación, hermanos. Si usted está preocupado por lo que vamos a hablar en este mundo, por eso la palabra dice que pongamos todo a un lado y pongamos el reino de Dios primero. Y eso que está usted preocupado, que usted va a adquirir, que va a lograr, eso va a llegar, porque vendrá por añadidura. Es promesa de Dios. Él nos los va a dar y más. Nuestro hermano, I'm gonna mention a little bit, okay? El hermano Cristo me compartía una experiencia de él en su trabajo, ¿no? Donde de la nada le están ofreciendo una promoción que todavía él no merece, digámoslo de esa manera. Pero sus superiores le dicen, no se preocupe, nosotros nos encargamos de todo esto. Eso es Dios abriendo puertas. Él no está haciéndole daño a nadie, no está cortándole el serrucho a nadie debajo del piso. Ni siquiera se esperaba que le ofrecieran eso, de la nada se lo ofrecieron. ¿Por qué? Porque él ha estado buscando de Dios. Él ha puesto a Dios primero en su vida y quiere que Dios le guíe. Entonces Dios viene y lo que él podía estar buscando antes con su propio esfuerzo, viene y se lo da fácil. Y le dice, no te preocupes por lo material, yo te lo voy a dar,
Preocúpate por el reino de Dios. Ponme a mí primero. Pon mi justicia primero. Y todo vendrá por añadidura. Amén, hermanos. Un aplauso para ese testimonio, hermanos. Número 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Antes de seguir voy a poner esto. ¿Poniendo qué? ¿Qué significa eso? Con todas tus fuerzas, con todas tus ganas. No se compliquen, hermanos, pero es que no lo hacemos. O sea, yo me devuelvo porque yo sé que no estamos haciéndolo. Y son palabras fáciles, es castellano, es español, lo entendemos, pero no lo entendemos a la misma vez. Y por eso me devuelvo. Con toda diligencia, con todo cuidado, en su totalidad. Wholesome, complete. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es virtud, hermanos? Disposición habitual para hacer el bien. Dígalo fuerte otra vez. Disposición habitual para hacer el bien. Gracias, hermano. Una disposición para hacer el bien. Pero yo agrego esto, inspirados por Dios. Porque si no, no podemos hacerlo. Aunque queramos, vamos a estar cortos como humanos, pero con la ayuda de Dios sí lo vamos a lograr. Amén. Dice, añadid a vuestra fe, ahora, añadir a la fe que todavía no tenemos. Porque estamos llegando a la conclusión que aún no tenemos la fe de Pedro, ¿verdad? Entonces ahora, pero hermanos, es que sí, por fe tenemos la fe de Pedro. Lo lindo de Dios, hermanos, es que Él no está haciéndonos vasos nuevos por el tiempo que estemos en la iglesia. Dice, quiébrame y hazme de nuevo. Aquí nos está quebrando en estos momentos. E instantáneamente nos está haciendo de nuevo. Si usted en este momento confiesa con su boca que usted quiere creer como Pedro creía, que usted quiere ser como Pedro fue, que usted quiere servir como Pedro sirvió, ese momento es suyo. Dios se lo ha dado. Y está en ese momento en el nivel de la fe de Pedro, porque es por fe, no por obras. Aunque no hemos hecho nada todavía diferente, es por fe, por gracia, no por obras. Instantáneamente podemos llegar a ese nivel, hermanos, si lo queremos. Lo difícil es mantenerlo. Lo difícil es cuando salga usted de aquí, que siga en esa misma fe. Lo puede lograr con Dios. El problema es que lo hacemos religiosamente, emocionalmente, y después allá nos olvidamos. No lo hagamos más, hermanos, no nos olvidemos más. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Y a la virtud qué? Conocimiento. ¿Cómo viene el conocimiento? Duro. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que añadirle a la virtud el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la vida, del universo. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Tenemos que conocer a Jesucristo personalmente porque Él es nuestro Salvador, hermanos. Como decía nuestro hermano Juan, ¿cómo vamos a poner las cosas en su lugar cuando alguien viene a debatir con nosotros si no sabemos la palabra de Dios, si no conocemos a Jesucristo? Si alguien viene y le dice a usted, pero porque si Dios existe, entonces si Dios es bueno, ¿por qué tanta gente muere en Ucrania en estos momentos? Niños inocentes cayendo de bombas encima y enterrándolos vivos. ¿Por qué se muere tanta gente de hambre en África si Dios es bueno? ¿Qué le tiene que decirles a esas personas? ¿Qué puede usted debatirles a ellos en esos momentos para que crean en Dios? No para que se sientan mal, sino para que crean en Dios y crean que Dios es un Dios bueno. ¿Tiene usted las respuestas para ellos?
respuestas conclusivas, que no haya puerta para debate. Yo estoy seguro que Pedro tenía las respuestas. Yo estoy seguro que Pablo tenía las respuestas, porque conocían a Jesucristo. Ellos sabían que Jesucristo se dejó colgar en ese madero, que lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo latigaron, sin haber nunca hecho nada malo. Ellos sabían de que Él era el Hijo de Dios por todas las obras milagrosas que hizo cuando caminaron con Él. Pero sobre todo lo que pasó, cuando resucitó entre los muertos y ascendió al Padre y envió al Espíritu Santo de Dios, que ahora no hablan por su boca, sino hablan por medio del Espíritu Santo de Dios. No nos preocupemos por lo que hemos de decir, porque Él pondrá palabras en nuestra boca. Dios es bueno, siempre. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Espíritu Santo. El que no cree, no cree. Tú no puedes debatir con nadie lo que no creen. Primeramente, si Dios no existe, ¿por qué debaten contigo que Dios no existe? Si no existe, ¿para qué pierden tiempo? Si son tan inteligentes, tan científicos, tan estudiados, tan filósofos, ¿por qué se ponen a hablar de Dios si Dios no existe? Están perdiendo su tiempo. Porque lo que lo maneja ellos son potestades satánicas que ha poseído sus mentes. Entonces, lo que hay que hacer es orar por ellos, reprender y dar amor. Cualquier persona que recibe amor de Dios va a conocer a Dios. Aunque te maten a pedradas como a Esteban. Te pueden matar a pedradas, pero estoy seguro que Pablo, en ese momento Saulo, vio a Dios por primera vez cuando lo mataban enfrente suyo. Y él, callado, vio los cielos que se abrieron enfrente de él. Pero muchos que no oyeron o vieron lo que él miraba, vieron a un hombre de Dios. Y por eso, 2000 años después, aún estamos aquí reunidos, porque no es por debates de hombres, es por la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Hoy Dios me puso en el corazón decirle, hermano, cuando aplaudimos en la enseñanza, no sienta como, no se cohiba, porque aplaudir en la enseñanza no es aplaudirle al pastor ni al que está predicando, es una señal de estar de acuerdo con la enseñanza que se está dando en ese momento y glorificar a Dios por lo que está enseñándonos, hermanos. Amén. Dice, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es eso? Yes. Good. You're translating very good. ¿Qué es dominio propio? Bueno, si nadie quiere cooperar, voy a coger la persona que menos tiene dominio propio para preguntarle qué es. Qué compromiso, ¿verdad, hermana? Sofía. Yeah, the definition, yes, la definición. No tenía control de sus acciones. Yo diría más, no tener control de sus reacciones. Porque es donde está el problema, en nuestras reacciones. No deja que tus emociones sean las que manejan tu vida. ¿Qué más, hermana Cristina? Personalmente para mí ese ha sido un tema bien que yo conozco, desde que yo llegué a los pies del Señor, porque y le doy la gloria a Dios porque el Señor ha hecho maravillas en mi carácter. Amén.
viene una situación a mi vida, Jeffrey. cuando viene una situación a mi vida, yo tengo que saber cómo voy a responder, porque eso a mí me hizo mucho daño. A mí yo sufrí y aún todavía por eso, porque yo no sé controlarme ante cierta actitud de alguien o cierta situación que me pasa. Yo exploto muy fácil, yo no puedo disimular, ahora con la máscara, gracias a Dios, pero yes. ¿Sabe que no, hermana? Porque sabe que no, porque hay que ponérsela así. Pero mi cara me delata cuando a mí algo no me agrada. Pero vuelvo y lo repito, digo lo delata porque el Señor todavía tiene mucho que trabajar en mí. Amén. Y le doy la gloria y las gracias a Él. Pero yo sé que Él ha hecho grande en mí. Pero sí, ese es el dominio propio, de poder uno dominar, de poder uno controlarme, que no contestar, pero no eso de que no, yo no voy a contestar porque me están mirando, no, sino sentir eso de por dentro, de que ya no me va a afectar, de que ya no siento ese deseo de contestar o de mirar o de hablar. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Hermana Gisela. Amén, amén, amén. ¿Sabe por qué tengo una sonrisa, hermanos? Porque es cierto, todo lo que están diciendo, es cierto. Pero vean, hermanos, es que no es complicado. Porque uno dice, bueno, yo no sé lo que va a pasar, ¿verdad? Mañana o pasado mañana. ¿Qué va a pasar que me va a hacer una vez más reaccionar mal, ¿verdad? Y es cierto, nosotros no sabemos el futuro. Pero hay una sola respuesta para todos los problemas. El amor de Dios. Si practicamos el amor de Dios, no importa lo que había en contra suya, vamos a tener self-control, dominio propio. Si reaccionamos en el amor de Dios. El problema es nuestra carne. ¿Por qué nuestra carne sufre tanto? ¿Por qué nos defendemos? Porque ¿quién es nuestro defensor? Jesucristo. El ego, pero nuestro ego se formó, ¿verdad? En esta vida, a través de lo que hemos vivido. La persona le cuesta mucho tener self-control, dominio propio, cuando las heridas que han sido causadas en su corazón no han sido sanadas completamente todavía y andan sangrando internamente. Y entonces cuando otra persona le traicionó a usted, otra persona mintió sobre usted, otra persona le ultrajó, otra persona habló mal de usted cuando usted no había hecho nada malo, el tiempo pasa, su corazón está que revienta, aparece por allá otro que tal vez le dio una media mirada porque no le vio siquiera y usted piensa que ya me viene, que le caí mal a esa también, que le pasa igual que todo el mundo, ¿sí? Y cuando se da cuenta hace un gran escándalo y ni siquiera se dieron cuenta que uno estaba ahí. Pero es por heridas del pasado, inseguridades del pasado. Mamá Giselle. Solo quiero compartir una experiencia. Pienso que es muy importante. Lo de Carlos, no se preocupe, hermana. Es muy importante identificar nuestras debilidades y también entregarle esas debilidades a Dios, porque un ejemplo que yo tengo es cuando salimos a la calle. Yo sé que hay algo que me molesta mucho cuando, digamos, alguien se nos atraviesa en la calle o nos hace algo, nos pita o nos pone las luces. Entonces yo sé que cuando yo salgo de la casa y no le pido a Dios por esa debilidad, por ese que me enoja y que me hace perder el dominio propio, rápido yo reacciono.
pero sabiendo que eso es lo que a mí me enoja, las veces que yo le he pedido a Dios que eso no me quite la paz, que eso no me haga salir de su presencia o de la paz que Él me ha dado, puede pasar lo que me pueden hacer cualquier cosa en la calle y yo sé que no reacciono. Entonces, reconocer mi debilidad, entregársela a Dios y tener una comunión con Él para que Él me ayude a tener ese dominio propio sobre lo que a mí me enoja. Amén, amén, hermana. Amén, hermana. Como les decía, si uno practicara el amor de Dios en todos esos momentos, ni siquiera le pasa por la mente uno reaccionar, de responder o actuar como ellos. Ni siquiera le pasaba por la mente. Uno simplemente orar, más bien ora por ellos. Señor, reprendo al enemigo en estas personas. Van a tener un accidente, cuídalos, convierte sus almas. Eso es lo que yo hago, hermano. Cuando, Señor, toca sus vidas para que de alguna manera alguien les lleve tu palabra, porque si no van a morir y van a ir al infierno. Hay que tener compadecerse de ellos, compasión de ellos, hermanos. Amén. Hermana Cristina. Usted mencionaba hace un ratico, hablando de Pablo y de Pedro, de que fueron grandes siervos de Dios. Pero ¿cuál fue uno de sus ¿Discusiones? No, de sus logros, o sea, okay. de algo que a ellos los llevó a ser esos siervos incomparables, digámoslo así? ¿Por qué? Porque ellos buscaron imitar a Jesucristo. Amén. Ellos en todo tiempo, momento y lugar, no importaba dónde estaban, ellos le daban el lugar a Jesucristo. Entonces, hablando de esto, del dominio propio, eso, cuando vienen a situaciones, ¿cómo actuaría Jesucristo? Amén. Un pequeño testimonio, que a alguien yo le decía, ¿tú crees que eso le agradaría a Jesucristo? Le pregunté yo, estábamos hablando de un tema, y ella dice, yo no sé si eso le gustaría a Jesucristo o no. Entonces yo le dije, no, es que así no es. Jamás. Porque si nosotros somos hijos del gran Dios, del que mandó a su Hijo a morir por nosotros que tenemos que imitarlo a Él. Amén. Porque Él murió en la cruz por amor a nosotros. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ok, hermana Estrella. Una estrella. Lo que usted acaba de decir es la clave de todo, pastor, porque dice que este mundo tiene religión, pero no tiene compasión ni misericordia. Que la palabra de Dios dice, si nosotros supiéramos lo que es tener misericordia, pudiéramos actuar de una manera diferente, y eso es conocer a Dios. Cuando nosotros realmente podemos sentir compasión en los momentos difíciles, personales de nuestras vidas. Gracias, hermano. El problema es que esos momentos llegan a uno cuando uno no puede. ¿Usted sabía eso, verdad? La prueba llega cuando usted no puede sobrepasarla. Es cuando llega la prueba. Cuando usted en su mente, en su carne, en su ego, no puede sobrepasarla. Pero en el espíritu sí se puede sobrepasar. El día que miremos esa diferencia del tiempo, de la preparación espiritual, sufriremos menos. Vamos a confiar más en Dios que en nosotros mismos. Amén. Así que vamos a alabar a Dios en estos momentos, hermanos.